Bueno, vamos a resolver algunas ecuaciones e inecuaciones exponenciales y logarítmicas. En este caso, la x aparece como exponente, o sea, es una ecuación exponencial. Recuerden que las funciones exponenciales, el dominio de las funciones eran todos los reales. Así que en este caso, el dominio de esta ecuación es todo R. O sea, cualquier número que podamos encontrar va a ser solución. El exponente de un número puede ser cualquier número real. La base que aparece acá es 5. Y el 1 sobre 25, yo también lo puedo escribir como una potencia de 5. En este caso puedo pensar que es 5 elevado a la menos 2, porque invierto el número y 25 es 5 al cuadrado y el menos me lo invierte. Entonces, ¿qué pensamos ahora? Para que esta igualdad se verifique, al tener la misma base en los dos miembros, lo que tienen que ser iguales son los exponentes. Entonces, me va a quedar que x más 1 tiene que ser igual a menos 2. Y de ahí ya me queda una ecuación lineal, simple para resolver, restando 1, me queda que x es igual a menos 3. Fíjense que yo acá grafiqué la función 5 elevado a la x más 1, la base es 5, o sea, va a ser una función creciente, y hay un corrimiento, como se le suma 1 a la x, hay un corrimiento, un desplazamiento hacia la izquierda, una unidad. Y grafiqué también la función constante 1 sobre 25, ¿sí? Igual a 1 sobre 25. Y ahí vemos que se cortan en el punto x igual a menos 3. ¿Sí? Si lo pensamos como dos funciones, al igualarlas, busco el punto común. Y ahí visualizamos gráficamente que x vale menos 3. Obviamente que siempre se puede verificar reemplazando en el enunciado la x por menos 3, y ahí vamos a ver que obtenemos la igualdad. En este segundo caso, no voy a poder escribir como en este, potencias de la misma base. Acá logré 5 como base en los dos miembros. Acá las bases son 3 y 2. Entonces, ¿qué tenemos que pensar acá? Que para despejar la x que aparece como exponente, tengo que pensar en la definición de logaritmo. Entonces, ¿cómo aplicamos la definición de logaritmo? El resultado del logaritmo era el exponente, en este caso el exponente es 2 menos x, que hay que elevar a la base, entonces la base es 3, y eso nos da el argumento que es 2. Entonces miremoslos de acá hacia arriba. 3 elevado a la 2 menos x me da el argumento que es 2. Y ahí ya también me queda una ecuación lineal donde yo tengo que despejar x. Entonces, me queda logaritmo de base 3 de 2
A eso le resto el 2. Y eso es igual a menos x. Entonces, si cambio los signos, para que me quede la x positiva, x va a ser igual al logaritmo de base 3 de 2, que como está positivo, acá me va a quedar negativo, y el 2 que está negativo me va a quedar positivo. ¿Sí? Cambio los signos o multiplico por menos 1 a ambos miembros. Entonces, acá también lo grafiqué. Este es menos, esta es la función 3 elevado a la 2 menos x, la función constante igual a 2, y ahí está el punto de intersección. Logaritmo de base 3 de 2 es un número que vale 0, algo, que es negativo, y al sumarle 2 me da 1 y pico. ¿Sí? Si quieren, acuérdense que acá yo lo puedo aproximar, porque sé que está entre 0 y 1, porque el logaritmo de base 3 de 3 es 1, y el logaritmo de base 3 de 1 me da 0. Entonces, este número está entre 0 y 1. Es menos 0, algo. Y al sumarle 2 me va a dar 1 y algo. Ese es el valor exacto. Si lo quiero aproximar, tenemos que utilizar, acuérdense, la propiedad de cambio de base. O sea, ya lo habíamos hecho en otro ejercicio. Logaritmo de base 3 de 2, teníamos que hacer un cociente entre dos logaritmos y elegíamos, por ejemplo, logaritmo decimal, que está en la calculadora, primero del argumento y luego de la base. ¿Sí? Y ahí lo podemos calcular en la calculadora, que si esperan un minuto, lo saco, logaritmo de 2 dividido logaritmo de 3 es 0,6 aproximadamente, 63. ¿Sí? Es un número entre 0 y 3. Bueno, veamos un ejemplo de ecuación logarítmica. En este caso, que está el logaritmo solo, digamos, no está acompañado de otro número o no hay otro término en este primer miembro, directamente pensamos en la definición de logaritmo. Entonces, ¿qué quiere decir que el logaritmo de base 3 de este argumento sea 2? Que 3, la base, elevado al resultado, me da el argumento, menos x más 5. Y ahí ya me queda una ecuación lineal para resolver. Esto es 9
le voy a restar 5 y eso me queda menos x. Y si hago las cuentas y cambio los signos, ahí me queda que 4 es igual a menos x, o sea que x va a ser igual a menos 4. Ahí también lo grafiqué como para que lo vean. Este en rojo es logaritmo de base 3 de menos x más 5. Y igual a 2, que es la constante, y ahí está el punto de intersección, que es menos 4. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta en las ecuaciones con logaritmo? El argumento de este logaritmo, como sabemos, tiene que ser positivo. De donde obtenemos que x, si despejamos, x mayor a menos 5. Luego, multiplicando todo por menos 1, acuérdense que hay que invertir el signo de la desigualdad. X tiene que ser menor a 5. Este es el dominio de esta ecuación. Entonces, verifico que el resultado que yo encontré esté dentro de mi dominio. Y en este caso sí, menos 4 es menor a 5. Si me hubiera dado, por ejemplo, x igual, no sé, 8, ahí tendría que haber descartado esa solución porque cuando voy a reemplazar acá por 8 me quedaría un argumento negativo. ¿Sí? En las ecuaciones exponenciales, como dijimos hoy, el dominio son todos los reales. En esta también. El dominio son los reales. Pero cuando trabajamos con logaritmo, ahí tenemos que tener un poquito más de cuidado. En este caso, fíjense que los argumentos que aparecen en los logaritmos es x y x cuadrado. Entonces, este x hace que el dominio sean los positivos. ¿Sí? Fíjense que acá, si miro x cuadrado, podrían ser negativos también porque al elevarlos al cuadrado me da positivo, pero en este que está elevado a la 1, me limita a que tienen que ser positivos. ¿Qué pasa acá? Que tenemos dos logaritmos. Fíjense que son de la misma base. Entonces, de alguna manera los tengo que agrupar para poder aplicar la definición de logaritmo como hicimos hoy. ¿Qué hago con este x al cuadrado? Una de las propiedades del logaritmo me permite bajar el exponente, o sea, el exponente del argumento pasa a multiplicar el logaritmo de la base. Entonces me va a quedar 2 por logaritmo de base 3 de x. A eso le vamos a sumar otra vez lo mismo. Logaritmo de base 3 de x menos 6 igual a 0. Entonces, ahora tengo, fíjense, logaritmo de base 3 de x en los dos términos, con lo cual los puedo agrupar. ¿Cuántas veces aparece el logaritmo de base 3 de x? Acá tengo 2, acá tengo 1, entonces
En definitiva, voy a tener 3 veces ese logaritmo. Y el 6 lo vamos a cancelar al otro miembro positivo. Entonces, ahora empezamos a despejar. Ese 3 lo vamos a cancelar dividiendo al otro miembro y ahí me queda 2. Y recién acá aplico la definición del logaritmo, una vez que está solo. Entonces, ¿qué decimos? La base del logaritmo, que es 3, elevado al resultado, que es 2, me da el argumento, que es x. El 3 elevado al 2 me da el argumento. Entonces acá obtengo que x es igual a 9. Fíjense que está dentro de mi dominio, así que esta es la respuesta. ¿Sí? Porque tenía que ser positivo. Veamos otro tipo de ejercicio. Determinar el valor de n entero para que sea verdadera la siguiente igualdad. Bueno, acá aparece la n también como exponente. Entonces la idea es trabajar con esos exponentes. Fíjense, en este caso las bases son las mismas, entonces como se están multiplicando, yo podría sumar los exponentes. A 2n le voy a sumar 3 menos n. Entonces este ya desaparece. Y el 1 sobre 27 también lo puedo escribir como una potencia de 3. Donde la base es 3 y el exponente lo tengo que invertir para que el 27 pase como numerador. Ahí escribo el menos. Y 3 al cubo me da 27. Entonces ahora volvemos a comparar los exponentes, porque las bases son las mismas. Agrupo ahí las n, 2n menos n me da n, n más 3 tiene que ser igual a menos 3. ¿Sí? 2n menos n me da n más este 3, tiene que ser igual a menos 3. Las bases son las mismas, para que se verifique la igualdad, los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces, acá me queda que n tiene que valer, si resto el otro 3, menos 6. Obviamente que pueden verificar reemplazando en la ecuación o en el enunciado. Bueno, pasemos un poquito a las inecuaciones. En este caso aparece un logaritmo. Entonces, otra vez, necesito analizar el dominio de esta inecuación. El argumento, que es x más 3, tiene que ser mayor a 0. Luego, x tiene que ser mayor, restando 3,
a menos 3. Entonces, el conjunto de solución lo voy a encontrar en este intervalo, de menos 3 en adelante. ¿Cómo resolvemos la inecuación con logaritmo? Vamos a, como está solo el logaritmo, voy a pasar al argumento, o sea, x más 3 va a ser menor o igual a la base del logaritmo, que es el número e, elevado a este resultado. Es como que aplicamos la definición del logaritmo, pero mantenemos el signo de la desigualdad. La base que es e elevado a 2 me da el argumento. En este caso la base es un número mayor a 1, es el número e, que es 2,7 aproximadamente. Entonces la desigualdad no cambia, se mantiene de la misma manera. En este caso con menor o igual. Y bueno, entonces despejamos x va a ser menor o igual al número e elevado al cuadrado menos 3. Entonces, ¿cómo escribimos la respuesta? Por un lado, este número aproximadamente es el número e, supongamos que tomamos 2,7, lo elevamos al cuadrado y le restamos 3. Entonces, aproximadamente da 4 y algo. Al restarle 3, me da 4, algo. ¿Sí? Entonces, por un lado, en este punto, está el e a la menos 3. Y mi dominio me decía que tenía que ser mayor, perdón, a menos 3. Entonces, por un lado tiene que ser mayor a menos 3 y por otro lado tiene que ser menor o igual a e al cuadrado menos 3. Entonces la solución va a estar en ese intervalo. Va a ser abierto en menos 3 y cerrado en e al cuadrado menos 3. ¿Sí? Entonces, x va a pertenecer al intervalo abierto en menos 3
y cerrado n al cuadrado menos 3. ¿Sí? ¿Qué pasaría en este caso? Voy a pasar del logaritmo a los argumentos. En este caso, el argumento es x más 3. Es como si aplicara la definición. La base elevado al resultado me da el argumento. El argumento siempre lo dejamos en el mismo lado de la desigualdad. ¿Qué pasa ahora? La base de este logaritmo es un medio, es un número entre 0 y 1. Entonces, la desigualdad va a cambiar de mayor a menor. Y acá elevamos un medio elevado al cuadrado. Entonces, x va a ser menor. Un medio al cuadrado es un cuarto y a eso le vamos a restar 3. Si analizo el dominio, como hicimos hoy, x más 3 tiene que ser positivo. Entonces me queda que x es mayor a menos 3. Entonces, un cuarto menos 3 es menos 11 cuartos. Entonces, ¿cómo escribimos la respuesta? 11 cuartos es 2,75. Negativo. Entonces, tiene que ser menor a menos 2,75 y mayor a menos 3. Entonces me va a quedar otra vez, como acá, ese intervalo. X va a pertenecer al intervalo abierto en menos 3 y en este caso también abierto en menos 11 cuartos. Bueno, y resolvemos una más, una inecuación exponencial. Acá recuerden que el dominio son todos los reales, porque x aparece como exponente. Y bueno, la idea es trabajar como hicimos en las ecuaciones, lograr que esto aparezca, que aparezcan potencias con la misma base. Entonces, este 9 lo voy a pensar como 3 al cuadrado. Entonces, en el segundo miembro
S3 al cuadrado por 3 a la X, como se están multiplicando las mismas bases, voy a sumar los exponentes. Y una vez que tenemos en los dos miembros una misma base, para que se verifique esta desigualdad, los exponentes tienen que cumplir la misma relación. En este caso, la base es un número mayor a 1, entonces se mantiene la desigualdad. Porque acuérdense que las funciones exponenciales con la base mayor a 1 son crecientes. Si la base estaría entre 0 y 1, ahí las tendríamos que invertir. En este caso, me va a quedar que 4x más 2 va a ser menor a 2 más x. Entonces ahí agrupamos las x de un lado, a 4x le resto x, me van a quedar 3, y cancelo el otro 2, me queda 2 menos 2, 0. Luego, x tiene que ser menor a 0. Y esa es la respuesta. Para que esta desigualdad se verifique, x tiene que ser un número menor a 0.